Hola, buenas tardes. Mi nombre es Viridiana Evelyn Hernández López. Soy estudiante de la licenciatura en Mercadotecnia y Ventas en la Universidad Rosario Castellanos. El día de hoy les quiero hablar sobre tres partidos políticos que han llamado mucho mi atención. Voy a comenzar por Morena, que es el partido que está gobernando actualmente y lo está haciendo por medio de Andrés Manuel López Obrador, que es nuestro presidente actual. Bueno, pues los logros que ha tenido Morena en en los 4 años que lleva actualmente gobernando es crear el corredor intersuramericano del Istmo de Tehuantepec, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, la pensión para los adultos mayores, la construcción de termoeléctricas de Morelos, que bueno, digo, se están construyendo, pero están trabajando en eso. Ha hecho lo de la modificación de los salarios máximos, que era para los que trabajan en el gobierno, que ganaban muchísimo más que el presidente. El programa de bienestar para los niños y madres trabajadoras. Creó el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Creo actualmente está trabajando en el Tren Maya, ya está funcionando la mitad. Y por ejemplo la refinería Dos Bocas. Como pues vienen más proyectos y hay muchos proyectos que están, bueno, que no estoy mencionando, pero que están vigentes o están trabajando en esto. ¿Cuáles son las controversias que nos ha manejado? Bueno, pues las controversias que tiene es que canceló el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, bueno, la construcción, y recortó recursos a estancias infantiles, impulsó la contrarreforma educativa que había hecho el PAN, hizo una estrategia contra el robo del combustible. Entonces podríamos decir que son de lo más controvertido que ha tenido. Ahora quiero hablar respecto al PRI, que es Partido Revolucionario Institucional. Este se fundó el 18 de enero de 1946. Este surgió a raíz de la Revolución Mexicana. Terminó la Revolución Mexicana y estaban buscando cómo tener como leyes y tener el control con las personas, porque se estaban matando entre ellos. Entonces crearon un partido y fue el PNR. Digo, actualmente ya se llama PRI. Bueno, pues, ¿cuáles son los logros que ha tenido el PRI? Bueno, fue creo lo del Milagro de México, la creación del IMSS, del ISSSTE, el Seguro Popular, creó el FOBISTE, el Infonavit, el INEA. No, bueno, entró en la política de no alineación durante la Guerra Fría, la alternancia en el poder, creó aeropuertos, puentes, carreteras, presas, puertos marítimos, la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, entre otros, que realmente estamos hablando de son 70 años para las obras que ha tenido. También las controversias que ha tenido son, por ejemplo, ha habido muchos casos de corrupción a nivel gubernamental con ellos, la represión, la violencia de derechos humanos contra movimientos sociales que se han levantado, la impunidad, la desigualdad económica, las alianzas que ha tenido con otros partidos para mantener el poder. Estamos hablando PAN, PT y otros partidos. En este caso, por ejemplo, también vamos a hablar del PAN. El PAN, o Partido Acción Nacional, se fundó el 16 de septiembre de 1939. ¿Cuáles son los logros que ha tenido el PAN? Bueno, tendríamos que decir que el logro más grande que ha tenido es la transición democrática. Bueno, en la transición democrática fue cuando cambiamos del PRI, de los 70 años del PRI, a la actualidad, bueno, a lo que fue PAN, que gobernó en 2 sexenios, con Fox y Calderón. Bueno, ellos ¿qué hicieron? Pues combatieron la impunidad en el país, crearon políticas económicas favorables que nos ayudó, bueno, en la inversión extranjera, crearon la ley de acceso a la información en la política gubernamental, tuvieron reformas legales para proteger los derechos de las minorías, impulsaron la participación ciudadana y la democracia participativa. ¿Cuáles fueron las controversias que nos está manejando el PAN? Bueno, pues el fraude electoral de 1988, donde le robaron, bueno, sí, literal le robaron la campaña o el puesto a Cuauhtémoc Cárdenas. La guerra contra el narcotráfico, supuestamente la guerra contra el narcotráfico, el acceso a la justicia y la impunidad en México, del espionaje telefónico que manejaron en el 2016,
las protestas que hicieron por la aprobación de la reforma energética en el Congreso de la Unión, que no estaban de acuerdo y bueno, hicieron un show ahí en el Congreso, el desvío de recursos de Miguel Ángel Yunes, un escándalo que hicieron por la estafa maestra, donde desviaron millones de pesos del erario de México. Y bueno, pues también vamos a hablar un poco de la Revolución Mexicana. Bueno, los movimientos, nos piden hablar de 3 movimientos que nos llaman la atención. A mí me gustaría hablar sobre la Revolución Mexicana, sobre el movimiento del 68 y el fraude electoral del 2006. Bueno, pues comenzamos hablando de la Revolución Mexicana. Esto sucedió el 20 de noviembre de 1910. Esto fue como respuesta a la dictadura que tenía Porfirio Díaz en ese entonces. ¿Por qué se da? Porque Porfirio Díaz se había implementado políticas y reformas que beneficiaban solamente a extranjeros, o sea, a los ricos y a los extranjeros. Y la población mexicana estaba sufriendo mucha desigualdad, falta de oportunidades, batallaban bastante. Entonces por eso se levantaron literal se levantaron en armas. Entonces aquí tenemos que hablar que la Revolución Mexicana destacó por la participación y que sus líderes revolucionarios pues eran de clase alta realmente, pero los campesinos y los pueblos y los trabajadores pues se unieron para poder luchar por la justicia social. Terminando la Revolución Mexicana pues fue cuando se creó el PRI. Bueno, ahora hablemos del movimiento del 68, un poquito aunque sea. El movimiento del 68 inició el 26 de julio de 1968 y terminó el 2 de octubre de 1968 con la matanza de Tlatelolco. ¿Por qué se dio este movimiento? Bueno, pues fue una lucha estudiantil por la democracia. Supuestamente comenzó porque los alumnos de la preparatoria y los alumnos de vocacionales estaban peleando y entraron los militares como a separar, no pudieron y después regresaron y fue donde hicieron todo un show. Pero en realidad fue porque Gustavo Díaz Ordaz estaba en contra de las manifestaciones que tenían los estudiantes. Estaban buscando, por ejemplo, que hubiera mayor apertura política, que se renovara el sistema democrático y que le dieran libertad a presos políticos que tenían ya justamente por los pleitos que supuestamente que había. Entonces, en una marcha que hicieron, Gustavo Díaz Ordaz dijo, no, pues no, vayan los militares y van a detener esta marcha. Entonces, en la marcha pacífica, los militares abrieron fuego contra los estudiantes y civiles que acompañaban a los estudiantes. ¿Qué pasó con esto? Entonces, el resultado de ese evento, pues hubo muchos muertos, muchos desaparecidos. La plaza estaba, pues, ensangrentada y, pues, mucha gente murió, hubo pérdidas, hubo de todo y realmente después de ese movimiento, pues, la gente literal no quería salir porque cuando empezaron a matar a todos, pues muchos se escondieron o sea, había departamentos alrededor, entonces se escondían en las casas, en los departamentos, y lo que hicieron los militares fue meterse a los departamentos, sacar a los estudiantes y matar a quien se pusiera. O sea, no tuvieron contemplaciones con nadie porque eran las órdenes que había dado el presidente en ese momento, que era Gustavo Díaz Ordaz. Este movimiento realmente es admirable de algún modo porque se basa en la valentía de los estudiantes, en la represión del gobierno y que pues estos chavos buscaban la democracia y la libertad de expresión en medio de todo ese clima de autoritarismo. Entonces es un movimiento bien importante, el más importante probablemente en todo un periodo, porque pues fue donde se abrieron los ojos de mucha gente, pero también se callaron muchas bocas por la represión que había. Y como último movimiento voy a hablar del movimiento postelectoral y la democracia. Podríamos llamarlo de otra manera el fraude electoral del 2006. ¿Qué pasó en el 2006? Bueno, pues el 2 de julio del 2006 fue cuando fueron las elecciones en donde Felipe Calderón resultó ganador. ¿A quién le ganó? Pues a Andrés Manuel López Obrador. Durante la campaña, López Obrador había ganado mucha popularidad con los mexicanos, entonces, pues como por lógica, iba a ganar.
pero el día de la elección hubo muchas irregularidades, hubo manipulación en las casillas, en los resultados electorales. Entonces, ¿qué pasó? Pues Andrés Manuel recurrió a los medios, recurrió a muchos lugares y pues le dieron portazo. Entonces, los medios de comunicación se fueron como con el PAN. E intervino el gobierno, pero pues estuvo a favor de Calderón. Como protesta, lo que hizo Andrés Manuel, bueno, se organizaron y se levantaron, hicieron una manifestación. La manifestación se hizo en Reforma. Se quedó en Reforma, bueno, fue un paro realmente. Se quedó muchos días en Reforma. Este paro comenzó en donde está la fuente de petróleos y terminaba en el Zócalo. O sea, toda la avenida Reforma estaba llena de gente que estaba en desacuerdo por este fraude que estaba pasando. Realmente fue algo muy importante, realmente es muy importante. ¿Por qué? Porque es la base que le da a Morena actualmente, o el partido Morena. ¿Qué pasó con este movimiento? Bueno, pues en la noche en los conteos iba súper alto, o sea, en el conteo iba, Calderón iba así, o sea, como un 20 o 30%, y Andrés Manuel llevaba 60 y tantos por ciento, y bueno, y obviamente los otros partidos. Estoy hablando de las 9 de la noche, prácticamente. ¿Qué pasa al siguiente día? Bueno, al siguiente día por la mañana, llegamos porque yo estuve trabajando en ese momento con ellos. Llegamos a la casa de campaña yo trabajaba con Javier González Garza en ese momento, que fue el coordinador parlamentario de la Cámara de Diputados del PRD en ese entonces. ¿Y qué pasa en ese momento? Bueno, pues llegas y resulta que ya no era 20 contra 65, ya era 65 contra 40. Bueno, literal, ¿no? Hablando así. Entonces, pues ya era un enorme cambio y pues ya no, y seguían los conteos, se negaban los conteos, y pues jamás Morena de PRD en ese momento alcanzó el puntaje. Entonces ganó el PAN prácticamente, pero literal, en lo que nos fuimos a dormir hubo fraude. O sea, de las 10, 11 de la noche a las 6 de la mañana, pues se dieron tiempo de hacer todo este movimiento. Ok, entonces, ¿qué pasa? Pues nos organizamos como, bueno, los líderes que eran todos los que habían ganado, en este caso los diputados, los delegados, todas las casas de campaña se unieron y dijimos, nos vamos a Reforma, tomamos Reforma en ese momento. ¿Qué pasó en Reforma todos esos días? Bueno, pues estuvo tratando de hacer conciencia a la gente que pasaba por ahí, porque obviamente para la gente que utilizaba Reforma, pues era súper molesto que estuviera este movimiento. Sin embargo, había mucha conciencia hacia las personas. Trataban, no sé, había historiadores, te contaban, estamos hablando de Paco Ignacio Taibodos en este caso, junto con otros historiadores te mostraban cuál era la realidad política en ese momento. También mostraban, por ejemplo, todo lo que fue el fraude, pruebas, porque había muchas pruebas, había todo lo que decía el periódico, todo lo que decía, realmente tapaban mucha información y decían solo lo que les convenía. Entonces, ¿qué pasó? Pues estuvimos ahí y pues no logramos nada, sinceramente no logramos nada. Estuvimos presionando al gobierno para que hubiera un conteo nuevo, o sea, que se anulara esa elección y se realizara otra vez el conteo, que en este caso era lo del voto por voto, pero pues realmente las autoridades dijeron no, y está bien. Bueno, pues ¿qué pasó? Nos fuimos al TRIFE en ese momento, al Tribunal Electoral del Distrito Federal, y también el TRIFE nos dijo, ¿saben qué? No hay conteo, no hay nada, o sea, habíamos tomado el TRIFE, por decirlo de algún modo. Y pues, ¿qué pasó? ¿Qué hizo el gobierno? Nos mandó a la policía, a los granaderos. Entonces los granaderos nos encerraron, porque nos encerraron a todos, nos rodearon, nos intimidaron en ese momento. No nos hicieron nada porque nosotros tampoco fuimos violentos, pero nos intimidaron el hecho de que estaban ahí, y pues nos tuvimos que ir retirando poco a poco. Entonces, pues al final del día no logramos nada y pues se quedó así, ganó Calderón.
aunque no haya sido verdad, ¿no? Entonces, pues, ¿qué nos deja esto? Pues que realmente hay fraude. Hubo fraude desde el inicio del PRI, desde sus orígenes. La primera elección que hubo la ganaron con fraude, como en este caso, y así se siguió dando. Entonces el PRI pues nunca se quería bajar del poder. Actualmente lo que hace es unirse con otros partidos para mantenerse en el poder. Pero bueno, ya esto es otro tema realmente. Y bueno, pasando a otro punto, ¿qué pasa con los mercadólogos como nosotros? Bueno, pues en el ámbito político y social, este tipo de aspectos políticos pueden tener un impacto negativo o positivo en la intervención del mercadólogo. ¿Cuáles serían los aspectos que nos pueden beneficiar de las políticas? Bueno, pues haciendo un análisis del contexto social y político, pues nos permitiría adaptar estrategias de marketing en las cuales podríamos abordar temas y necesidades súper específicos que la sociedad requiere y sobre eso trabajar. Ahora, ¿qué podríamos hacer también? Una división de mercado en base a los factores políticos y sociales, tomando en cuenta los grupos y los intereses específicos de cada grupo, sus características socioeconómicas, psicológicas, geográficas o de comportamiento, y sobre eso nuevamente trabajar. Podríamos incorporar valores sociales de nuestras estrategias. Como marketing nos permitiría ganarnos la confianza, la lealtad de nuestros consumidores y nos permitiría mejorar nuestra imagen como marca. Pues también las políticas de gobierno nos permiten crear nuevas oportunidades de mercado, obviamente pues utilizando nuevas estrategias, poniéndonos al día, y pues de esta manera nos podría beneficiar. Ahora, ¿qué nos perjudicaría a nosotros? Ok, pues la inestabilidad política nos puede afectar porque genera incertidumbre en el mercado. Entonces, ¿qué pasa con las decisiones? Pues las decisiones de los consumidores afectan mucho a las empresas y pues te dan para atrás a largo plazo. Los cambios en las políticas públicas también pueden afectar la posición del mercado, pues los cambios rápidos en estas estrategias hacen que tengas que hacer, que tengas nuevas exigencias por parte de las personas. Entonces tienes que regular ese mercado nuevamente. Entonces también las empresas se ven afectadas por las controversias sociales y se pueden afectar de forma negativa, porque entonces genera una crisis de imagen y tienes que volver a hacer marketing nuevo para corregir estas acciones. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues valorar, alinear los valores y las creencias respecto al contexto social o político con el fin de enfrentar el rechazo o el boicot por parte de nuestros consumidores. Pues tenemos que basarnos en todo lo que es política, economía, estrategias, checar todo lo que las personas requieren para poder seguir adelante. Entonces, pues este es un video realmente nada más para mostrarles un poco a grandes rasgos lo que un mercadólogo podría o lo que puede hacer respecto a la política y un poco de historia. Gracias por todo.